Y la capitana a bordo de este barco de los deportes, Vianey Zárate, nos traes mucha información y los capitanes pues están haciendo de las suyas. Exactamente, ¿verdad? pues ya están listos para que este fin de semana disputen en el gimnasio Juan de la Barrera sus encuentros correspondientes al Grupo B del torneo de la Liga de las Américas, donde también participan los Soles de Mexicali, Franca de Brasil y Real Estelí. Platicamos con Peri Mesa y Héctor Hernández, quienes ya han participado en otras ediciones de este certamen y han sido campeones y subcampeones intercontinentales. Es algo muy bonito, es un torneo muy bonito, la verdad. Pues tenemos que venir y jugar de defensa. Defensa es la clave para este tipo de torneos. Hay que mantener el score bajo para mantener esos puntos y pues bueno, vamos a seguir jugando en defensa como equipo para llegar a ese lugar donde queremos. Sabemos que podemos hacer cosas grandes, pero también sabemos que jugamos contra equipos muy fuertes y que vienen a ganar también y que vamos a tener que salir súper concentrados porque un despiste que tengamos en un día pues puede que nos cueste el torneo, ¿no? Así que asistan mañana al gimnasio Juan de la Barrera para apoyar a los capitanes. Y bueno, como cada año la NFL México ya se alista para celebrar junto con los aficionados el Super Bowl. Y qué mejor forma de hacerlo que ejercitándose en la carrera NFL Fan Race. Así que vamos a conocer todos los detalles. A una semana de que se realice el Super Bowl 53, que disputarán los Rams y Patriotas, la NFL México dio a conocer que realizará la quinta edición de la carrera NFL Fan Race, que se llevará a cabo el próximo domingo 3 de febrero de manera simultánea en las ciudades de Monterrey y México, en sus categorías femenil y varonil en 5 y 10 kilómetros. Los corredores de todas las edades podrán disfrutar en familia de esta experiencia a partir de las 7 de la mañana frente a la glorieta de la Diana Cazadora en la Ciudad de México y a las 8 de la mañana en el Parque Fundidora en Monterrey. Se tiene previsto premiar a los 3 primeros lugares de ambas ramas y de cada categoría. El costo de la inscripción para la Ciudad de México es de 390 pesos. La fecha límite será el 31 de enero o agotar existencias. La NFL Fan Race tiene como objetivo que la afición, familias, amigos y hasta mascotas que se reúnen cada año calienten motores para celebrar el Super Bowl. Con información de Vianey Zárate, 21 Noticias. Así que este es un buen momento para ejercitarse y también estar en la NFL y pues previo al Super Bowl, ¿no? Llegar en forma para disfrutar este gran partido. Y bueno, anoche concluyó la jornada 3 de la Copa MX, donde Querétaro goleó 4-0 a Zacatepec. Alebrijes cayó en casa 2-1 con Cruz Azul. América venció en el Estadio Azteca 1-0 al Atlético de San Luis. Morelia consiguió la victoria ante Correcaminos 3-1 y Pachuca en el Estadio Hidalgo venció 2-1 a Xolos de Tijuana. Y este viernes arrancará una jornada más de la Liga MX. Esta vez el Puerto Jarocho con el partido entre Veracruz y Puebla a las 7 de la noche y en el Jalisco a las 9 de la noche Atlas recibirá en casa a Lobos WAP. Ganó nuestras Águilas. ¿Por qué amanecitan de buenas Ganó nuestras pues Águilas. claro. Exactamente. Bueno, tienen hermanos, chicos. Sí, una hermana y un hermano. Sí, claro. A veces somos buenos con ellos, a veces somos malos Yo y a fui veces malvada. hacemos cosas por ellos, ¿no? Depende, ¿no? La circunstancia. Depende del hermano. Sí. Exacto, les voy a mostrar un video de que consideran el mejor hermano del mundo. Vamos a ver. A A ver. ver. Oh no. It's okay. You're strong. Do you want Carrie? All right. Here, Freely. Now I'm gonna carry you. ¡Yeah! Qué bonito. Qué A bonito. mí me apachurraste el corazón con ese video. Yo la verdad con mi hermano nunca fui así. Yo sí lo molestaba y todo, pero qué bonitos hermanos. O sea, en verdad hay que apoyar al hermano, pero a veces... Yo sí lo molestaba primero, pero sí, después hay que echarles porras, ¿cómo no? Sí, la Y verdad. también Porque ellos a a ti. veces, digo, uno a veces a través de estos pues molestias puede de veras pues dañar la relación de los hermanos. Mi mamá nos dice que nos queríamos con amor apache. Exacto. Me quieren con amor apache. Pero pues sin duda alguna los hermanos siempre estarán ahí, ¿no? Hay que apoyarnos. Claro, Así debe de ser. Pues esto es todo, chicos. Pues muy buen día.